Hola, buenos días. Buenos días a todos y bienvenidos a este webinario sobre el proyecto piloto agrivoltaica desarrollado en el marco de actividades de la Vega Innova. Mi nombre es Pablo Gutiérrez y pertenezco a la Subdirección General de Innovación y Digitalización del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Antes de nada, dar las gracias a los organizadores de este webinario y también, por supuesto, a todos los que hoy nos acompañáis ahora a través de esta conexión y los que, bueno, pues en el futuro podáis visualizar el webinar, ya que los colgamos en nuestro canal de YouTube de la Vega Innova. Este webinar, como digo, está impulsado por la Vega Innova, que es el hub de innovación FiWare del Ministerio de Agricultura, que se encuentra físicamente ubicado en San Fernando de Henares, las instalaciones del Centro Nacional de Capacitación Agraria, y que, bueno, ya desde aquí os animo a visitar, a conocer, bien directamente en nuestras instalaciones físicas o bien a través de la página web donde tenéis toda la información sobre lo que hacemos y todas las actividades que se desarrollan en el ámbito de la digitalización y la innovación en el sector agroalimentario. Si bien este hub, como digo, es propiedad del Ministerio, la dinamización está a cargo de Telefónica a través de licitación. Bueno, empresa referente, por supuesto, en el sector de las TICs y que, bueno, en este caso se pone al servicio del conocimiento en el sector que posee nuestro Ministerio para bueno, cumplir con los objetivos que se marcan en este ámbito de la innovación y la digitalización. Por poner un poco en antecedentes, de dónde viene, de dónde surge la iniciativa de la Vega Innova. La Vega Innova aparece como una de las líneas de acción recogidas en la estrategia de digitalización del sector agroalimentario y forestal y del medio rural, así como dentro del segundo y tercer plan de acción que desarrolla esta estrategia. En esta estrategia se definen los objetivos, las líneas estratégicas y las medidas que por parte del Ministerio se dirigen para impulsar la digitalización en el sector alimentario, contemplando además tres objetivos específicos muy claros, como son romper la brecha digital, fomentar fomentar el nuevo modelo de negocio y impulsar el uso de datos y la interoperabilidad de los mismos dentro del sector. ¿Qué líneas de actividad principales desarrollamos en la Vega Innova? ¿Qué ofrecemos dentro de la Vega Innova? Pues en primer lugar, la Vega Innova es un espacio de colaboración entre los diferentes actores del sector para que para mostrar, desarrollar y probar soluciones tecnológicas. Ofrecemos también programas de apoyo para empresas y mentorización, empresas del sector agrotech. Tenemos un programa formativo muy amplio y de enorme calidad en materia de digitalización y de aplicación de tecnologías emergentes. Y luego, como una pata muy importante de nuestra actividad, pues serían los proyectos de innovación, que es donde se encuadra este proyecto de agrivoltaica. Los proyectos de innovación los dividimos en tres tipos: proyectos piloto, de productos y soluciones en los que se comprueba, se testean esas soluciones para comprobar su aplicabilidad en el sector. Lo que llamamos AgroLabs, que están pensados para exponer nuevas tecnologías en el sector agroalimentario a los usuarios del hub. Y por último, lo que denominamos retos de innovación abierta, en los que lo que hacemos es plantear una serie de desafíos concretos a diferentes actores del sector, empresas, para que bueno, pues puedan participar y puedan desarrollar soluciones que den una respuesta pues, a estos retos que planteamos. Comentaba antes que la Vega Innova es el hub de innovación FiWare. ¿Y FiWare qué es? FiWare es una tecnología que nos proporciona un conjunto de herramientas y componentes de código abierto que están diseñadas para el desarrollo de soluciones IoT y de datos inteligentes en múltiples sectores y no solamente en el campo del sector agroalimentario. Una vez que, bueno, repasado un poco qué es la Vega Innova, de dónde venimos, qué hacemos,
bueno, voy a introducir un poco brevemente lo que sería este proyecto piloto, este proyecto de agrivoltaica, aunque bueno, pues a lo largo del webinar pues, se va a hablar en profundidad, pero por daros unas pinceladas, el objetivo principal del proyecto ha sido el despliegue de un sistema de monitorización de diferentes parámetros que afectan a los cultivos. En este caso, en parcelas, por un lado, de la Universidad de Córdoba y por otro lado, de Naked, para evaluar el impacto positivo o negativo que tienen la instalación de sistemas fotovoltaicos en cultivos. Se han proporcionado por parte de la empresa Metos diferentes tipos de dispositivos para medir parámetros climáticos, de suelo y dispositivos de seguimiento de nutrición del cultivo, así como de la calidad del aire. Todos estos datos han quedado disponibles a través de la plataforma tanto de Field Climate, perdón, de la empresa Metos, como también a través de la plataforma Fireware de la Vega Innova, donde se han integrado. Sin más, de nuevo agradeceros la participación en el webinar y bueno, voy a dar paso a mi compañero Jesús, que os contará bueno, pues algunas cosas también interesantes sobre la Vega. Muchas gracias a todos y espero que lo encontréis de interés. Un saludo. Gracias, Pablo. Pues nada, daros la bienvenida aquí a las instalaciones de la Vega Innova, aunque sea de manera virtual. Como ha dicho Pablo, estamos situados en el Centro Nacional de Capacitación Agraria, el CENCA, en San Fernando de Henares. Y nada, os invitamos a que nos visitéis cuando queráis. Aparte de lo que ha comentado Pablo sobre nuestras líneas de actuación, a mí me gustaría, antes de empezar con el grueso del webinar en sí, pues daros un par de noticias o un par de cuñas publicitarias que os pueden interesar, en este caso sobre dos actuaciones de formación que tenemos en marcha y que no quiero dejar pasar comentarlas. La primera es que hoy finaliza el periodo de inscripción de nuestro próximo curso que daremos la semana que viene. Es el curso de Python para la inteligencia artificial. Aún estáis a tiempo para preinscribiros en el mismo y celebraremos la semana que viene. Es un curso, como no puede ser de otra manera, sobre este lenguaje de programación en un formato híbrido, 2 jornadas online y 2 presenciales aquí, en las instalaciones de la Vega Innova. Y también comentaros que tenemos abierto otro curso, en este caso que daremos en mayo, que es el curso de tecnologías avanzadas y de precisión para la protección de cultivos. Este curso lo que pretende es dar una visión actualizada y aplicada de las tecnologías más avanzadas que se utilizan en la aplicación de productos fitosanitarios. Es un curso también híbrido, pero con la novedad de que habrá actividades prácticas y demostraciones con equipos reales aquí en las instalaciones del CENCA. Y dejaros un poco como siguiente recomendación que, que echéis un vistazo a nuestra web, porque la estamos actualizando últimamente con los nuevos proyectos, nuevos pilotos y nuevos agrolab que estamos poniendo en marcha. Pues, agrolabs como el de valorización de subproductos ganaderos, predicción de enfermedades respiratorias, hasta pilotos como el de eh, precisión de estimación de cosecha de pistacho, que no me salía. Y también, pues en ese sentido, animaros a que nos sigáis en redes sociales, os suscribáis a nuestra newsletter, porque próxima semana vamos a tener novedades bastante interesantes sobre convocatorias y novedades. Y por último, daros un par de tips muy sencillos sobre el webinar. Seguramente casi todos o todos podréis visualizar que hay dos chats, uno que se llama chat y otro PIR. Podéis dejar todas las preguntas, cuestiones que queréis plantear a los ponentes para en la última parte del webinar que os las responda. Y nada más, voy a pasar el testigo a mi compañero Ignacio Torrealday, el responsable de pilotos y agro de la Vega Innova, que os va a explicar y poner en contexto sobre este webinar. Ignacio, cuando quieras.
Hola, buenos días a todos. Como bien ha dicho mi compañero Jesús, mi nombre es Ignacio Torralda y soy el responsable del desarrollo e implantación de los diferentes pilotos Aurolab y retos que llevamos a cabo aquí en el Hub de la Vega Innova. Voy a explicaros el piloto que hemos desarrollado junto aquí en el Hub de agrivoltaica. No sé si veis mi presentación. ¿Me podéis confirmar que la veis? No lo vemos. A ver. La presentación, Ignacio, Sí, no. sí me deja. Vale, a ver. Es que no me deja. No Voy a compartir la ventana porque con Teams no me deja. A ver si así la veis. Sí, sí que la veis, ¿no? Ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, pues comenzamos. Bueno, el objetivo, como ya ha explicado Pablo, el objetivo de este piloto era ayudar a diferentes instituciones que estuviesen realizando estudios sobre cómo afecta la agrivoltaica en los suelos y en los cultivos, así como también en los en los animales en ganadería, desplegando una serie de dispositivos para monitorizar el clima, el suelo, los cultivos, la calidad del aire, y desarrollar un cuadro de mandos unificando los sensores o los dispositivos que ya tenían estas instituciones desplegadas con los nuevos dispositivos para que tuviesen todos los datos en una misma plataforma, en este caso de la plataforma Fireware, de la cual somos un hub de innovación, como bien ha explicado también mi compañero Pablo, y creando un cuadro de mando interoperable con otra serie de datos o otros estudios que puedan estar en la plataforma Fiverr. Mantuvimos contactos con varias instituciones y decidimos llevarla a cabo tanto con la Universidad de Córdoba como con NACER del gobierno vasco. A ellos les preguntamos qué necesidades tenían y nos dieron cada cual una serie de necesidades en cuanto a dispositivos ya a desplegar y contactamos con la empresa Meto Siberia, que fue la que aportó esos dispositivos y esa sensórica a los diferentes plantas fotovoltaicas que están estudiando tanto la Universidad de Córdoba como NEICA. Vale. ¿Dónde se ha desarrollado? Esto se ha desarrollado tanto en las instalaciones fotovoltaicas que tiene Neiker en Arcaute, en Vitoria, sobre herbáceos en rotación y cultivos arables, así como en la planta fotovoltaica que tiene la UCO en Torrealba, basada en herbáceos en leñosos y en rabanales, que aquí lo que se cultiva es leñosos en secano. En Naker se han desplegado tres ondas de humedad para medir la temperatura, la humedad relativa y la salinidad del suelo de 60 centímetros. Mide estos parámetros cada 10 centímetros. O sea, cada sonda nos envía seis medidas de profundidad. A los 10, a los 20, a los 30, a los 40 y a los 50 centímetros. También se han desplegado los dispositivos portátiles, uno para medir la calidad del aire y otro para medir la nutrición de cultivo. El de nutrición de cultivo, que es el que veis a vuestra derecha, el dispositivo azul,
Es un Dual Edge que permite la medición de la clorofila, flavonolones y antocianinas sin dañar la planta. Así como el dispositivo que mide la calidad del aire nos permite medir o permite a Naked medir medidas de CO2 y materias particuladas con un diámetro de 10 micrómetros y de 2,5 micrómetros o menos. Naked ya disponía de 5 estaciones meteorológicas completas en sus instalaciones, las cuales sus datos hemos integrado en plataforma Fire. Luego, la Universidad de Córdoba nos solicitó 3 estaciones climáticas micrómetros que están dotadas de un pluviómetro, un medidor de humedad relativa, un medidor de la temperatura, de la velocidad del viento y de la radiación solar. Así como 3 ondas de humedad iguales que las de Naked, que son de 60 centímetros y miden la temperatura, la humedad relativa y la salinidad del sol. También para sus cultivos de leñoso nos solicitó que se les proporcionase 3 dendrómetros. La Universidad de Córdoba ya tenía en una de sus instalaciones, en la de Torrealba, tenía una estación meteorológica completa y 12 sondas de humedad, que esos datos también los hemos integrado en plataforma Fireware y están disponibles para todas las personas que quieran, de forma anonimizada, pero están disponibles. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos integrado en Fireware los dispositivos de métodos desplegados en las diferentes plantas fotovoltaicas, tanto de la Universidad de Córdoba como de Neinke, así como los dispositivos que ellos ya disponían, que no son de métodos, son de otras empresas, demostrando que con la plataforma Fireware podemos integrar diferentes dispositivos de diferentes empresas sin tener que estar dependiendo de las aplicaciones de cada una de las empresas. La arquitectura de la plataforma Fireware es un protocolo de comunicaciones NGSI, ¿vale? Tiene distintos componentes, puedes añadir hasta 60. Nosotros, como explicaré más adelante, solo hemos utilizado 2 de esos componentes. Y como veis, todos los datos llegan al agente IoT, que traduce el modelo de datos de las empresas con el modelo de datos interoperable de plataforma para poder realizar cuadros de mando, herramientas de análisis, apps, se pueden mandar los datos a apps para que se vean, etc. Las comunicaciones, como podéis ver, normalmente son en JSON, en HTTP y también de las diferentes comunicaciones, sistemas de comunicación, como puede ser LoRaWAN, Narrowband, Sigfox, etc. Aquí, como os he explicado anteriormente, la arquitectura de la plataforma firmware de la Vega Innova solo hemos contado con Cygnus, que es la base de datos, y Complex Event Processing, que lo que hace es procesar los diferentes datos para luego, cuando desarrollamos el cuadro de mandos apoyados en la tecnología Thinking City, podamos ver todos esos datos. Posteriormente, os explicaré cómo están los datos en el cuadro de mandos para que lo veáis, ¿vale? Es un modelo vivo y a los cuales se le pueden ir añadiendo atributos según nos vayan demandando los diferentes clientes, ¿vale? Aquí en la plataforma Thinking Cities. Aquí pues, tenéis un ejemplo de cómo recibimos
unos datos, por ejemplo, en este caso es la temperatura y el posicionamiento, al context broker y cómo el agente IoT lo traduce para que luego con nosotros, con estos datos, podamos hacer los cuadros de mando. Lo hace completamente automático. Aquí siempre necesitamos, para realizar un cuadro de mandos, necesitamos definir un modelo de datos. En este caso, las principales entidades que hemos usado, lógicamente, hablándolo tanto con Naked como con la UCO, cuáles sean para ellos los datos que necesitaban para desarrollar sus diferentes estudios, ha sido el Agro Weather Observer, que son los datos de clima relativo al uso del sector agrícola donde está desplegada la estación meteorológica, AgriParcel, que son aspectos geográficos de la parcela, el tipo de suelo, el tipo de cultivo. Aquí lo explicaré más adelante, tanto la UCO como la Universidad de Córdoba como Neiker dividen su explotación en parcelas pequeñitas para obtener datos de cómo afectan o qué beneficios tiene el uso de placas fotovoltaicas sobre el suelo y sobre los cultivos que en ellos se desarrollan. Otro de las entidades fue el Air Quality Observer, que son los datos que se obtienen del dispositivo de calidad del aire. Bueno, otro es el Plan Observers, que son los aspectos de crecimiento, bueno, los datos que obtenemos con el dispositivo DualX. Y el Soil Observer son los datos que nos envían la sonda de humedad, salinidad y temperatura de cada parcela. Aquí tenéis un ejemplo del atributo del tipo, pues en este caso es tiempo, en este caso es un JSON de geolocalización y el ejemplo de cómo nos llegan esos datos. Como os decía anteriormente, para realizar el cuadro de mando hablamos con la Universidad de Córdoba y con Naked y se crearon una serie de agriparcelas para recoger todos esos datos. En este caso, la Universidad de Córdoba, en la planta fotovoltaica que dispone en Torrealba, ya tenía desplegados estos 12 sensores, ¿vale? Entonces lo que hicieron ellos fue, cada agriparcel la asignaron a uno de los sensores. Como podéis ver aquí a la derecha, les dimos un nombre. El sensor 1 pues, se va a llamar TAP 1, el sensor 2, TAP 2. Bueno, esos nombres, al final, pues llegamos a un acuerdo con la entidad que quiera y se pone el nombre que quiera. ¿Vale? Y luego en Rabanales, que estaban desarrollando su planta fotovoltaica, ahí, pues lo mismo. Optaron por no cambiar el modelo de agriparcela y dotar en cada sensor de una agriparcela. Aquí se desplegaron 3 sensores, pues solamente hay 3 agriparcelas. Sin embargo, Naked, esas agriparcelas, las divide en parcelas, en parcelas muy pequeñitas o agriparcelas muy pequeñitas, dependiendo del tratamiento que se le da a cada zona, a cada trozo de terreno. Ellos pues, han delimitado que para sus estudios necesitan 5 tratamientos diferentes
Entonces, el tratamiento 1 es el testigo y como tienen 4 dispositivos, pues lo dividen en 4 subparcelas de agriparcela. Al principio es un poco, hasta que le coges el tranquillo, es un poco complicado, pero una vez que le coges el tranquillo ya es fácil. ¿Vale? El tratamiento 2, a ellos lo llaman, aunque esté el 50% de la agriparcela bajo una placa fotovoltaica, ¿vale? Con un sombreo total. O sea, le da todo el día el sol, la sombra. El tratamiento 3 es lo mismo, lo único que pues tiene un sombreo parcial durante el día. El tratamiento 4, la agriparcela está 100% debajo de la placa fotovoltaica y tiene un sombreo total durante todo el día. Y el tratamiento 5 está la agriparcela debajo de la placa fotovoltaica, pero justamente por el movimiento del sol tiene un sombrero parcial a lo largo del día. Y bueno, básicamente este ha sido lo que ha sido el piloto que hemos desarrollado con ellos. Desde nuestra parte, ellos sí que desarrollan una serie de estudios con los datos que les aportan los distintos dispositivos de los que les hemos dotado. Ahora, si me permitís, os voy a explicar cómo vemos el cuadro de mandos para que veáis de lo que es capaz de hacer. Bueno, aquí entramos en la plataforma Thinking Cities de la Vega Innova, en este caso en el piloto agrivoltaica, y aquí vale, me indican que no se ve. No sé si lo veis ahora o no lo veis. No, Ignacio, todavía no lo vemos. ¿No lo veis? Vale. Voy, un momento. Intenta compartir pantalla completa. Sí, estoy en ello. Ahora, ¿lo veis? Sí, Vale. Bueno, pues voy a empezar de cero porque no habéis visto lo que había hecho. Bueno, entramos en la plataforma Thinking Cities. Para acceder a esa plataforma, pues debes de tener un usuario y una contraseña que se les facilita a las diferentes entidades o a las personas que quieran obtener datos. Lógicamente, dependiendo dependiendo de la persona o de la institución que quiera acceder, pues tendrá unos permisos u otros para la obtención de los datos. Entramos en el proyecto o piloto que nos interese, en este caso es agrovoltaica, y aquí nada más entrar en agrivoltaica ya tenemos los datos que estamos recibiendo de todos los sensores, ¿vale? En este caso, pues hemos recibido hace 10 minutos pues los datos de una sonda del suelo. Como veis, como os he comentado antes, son modelos interoperables. Por eso veis que en 30 centímetros es desconocido. ¿Por qué es desconocido? Porque esta sonda solo envía a los 10, a los 20, a los 40 y a los 60. ¿Qué significa que este modelo es interoperable? Que tú puedes venir aquí y coger este modelo y utilizar una sonda que mida cada 10 centímetros y te aparecería aquí el dato que esté enviando esta sonda. ¿Vale? En este caso, como son sondas de 60 centímetros y tienen 4 sensores, pues envía a los 10, a los 20, a los 40 y a los 60. La temperatura y la humedad.
Y pues te puedes ir moviendo. ¿Vale? Estos son los últimos datos que han llegado. Si hubiesen llegado aquí datos del Dualess de medir la clorofila, pues aparecería aquí con sus parámetros que fuese. ¿Vale? Aquí, como veis, podemos seleccionar las parcelas que queremos. Se pueden buscar. Podemos, por ejemplo, aquí, estas son como se han nombrado, las parcelas de Naker, que aparece el cultivo que en este momento tenían cuando se estaban recogiendo los datos. ¿Vale? Por ejemplo, la Universidad de Córdoba no ha creído necesario añadir el cultivo y solo tiene el nombre. Bueno, vamos a ver lo más interesante para mí es la comparación de los diferentes parámetros que recibimos y verlo en gráficos. Vamos a ver una comparación en parámetros de clima, por ejemplo. ¿Vale? Pues aquí os aparecen todas las agriparcelas que hemos definido, tanto para Naker como para Lauco. Nuevamente estos son 49 páginas, 294 unidades, es un poco locura, pero podemos buscarlas. Aquí desplegas aquí y puedes buscar eventos. Vamos a buscar varias agriparcelas para que veáis cómo, por ejemplo, esta de la patata. Vamos a ver, esta es del 50%. Esta otra. Así tenemos todas las posibles opciones. Como veis, ya aquí aparecen los gráficos. En este primer gráfico, pues veríamos las temperaturas que mide cada sonda que está en esta agriparcel. Veríamos los parámetros de humedad relativa en el aire, la velocidad del viento, la dirección. Bueno, en este caso no aparecen valores porque no los envía, pero como comentaba antes, al ser un modelo interoperable, está preparado para que si el día de mañana lo envían o añaden otra estación meteorológica que sí lo envíe, aquí aparecería. Pasó la radiación solar en las diferentes. ¿Vale? Aquí pues, he seleccionado pues, del día 20 al día 26 de este mes, pero podríamos poner solo un día, el día de hoy, toda la semana, el mes entero, o venir aquí y seleccionar el intervalo de tiempo que queramos. Lógicamente, como envía cada media hora información, hay otros dispositivos que envían cada 5 minutos. Cuanto más periodo cojamos, más carga de datos vamos a tener y eso a veces puede hacer que se ralentice un poco, que aparezcan aquí los datos en los gráficos. ¿Vale? Y, no sé, podemos ver si queréis una comparativa de los parámetros de suelo.
Al final es lo mismo, buscamos la de parcela que queramos. Por ejemplo, esta 50 F. Aquí estoy cogiendo las de Naked, pero voy a coger tranquilamente las de la UCO, ¿eh? O comparar entre ellas también. Y bueno, pues veríamos los valores de la temperatura, los de la humedad. Bueno, aquí voy a coger otra parte del tiempo porque hemos tenido un problema en esta explotación que al pasar el diésel, pues una de las ondas se ha fastidiado. Entonces, para que veamos parámetros más reales, estos no son nada reales, voy a coger una semana aquí de febrero. Selecciono. ¿Veis la diferencia de humedad de las tres ondas? Y de la temperatura. Y bueno, básicamente esto ha sido lo que hemos desarrollado para este piloto. Luego al final, en testimonios después de la mesa redonda, si estáis interesados, tanto la UCO como Naker os podrán explicar qué hacen con estos datos y en qué estudios están interviniendo ahora mismo. Y nada, espero que os haya gustado, que os haya sido de interés y nada, voy a dar paso a Diego Brajos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que va a ser la persona que va a presentar y va a moderar la mesa redonda. Muchas gracias y un saludo. Muchas gracias, Ignacio, por tu presentación y por habernos explicado, bueno, las posibilidades que tiene la plataforma Fireware y cómo podemos ver esos datos del piloto. Bueno, pues como ha dicho Ignacio, yo soy Diego Graojo Rodríguez, jefe de área de digitalización de la Subdirección General de Innovación y Digitalización. Y bueno, vamos a empezar esta mesa redonda que está, bueno, pues está en línea con este piloto, con este webinario de este piloto de agrivoltaica y donde, bueno, pues vamos a profundizar más en algunos de los temas que tenemos con respecto a la agrivoltaica y que, bueno, que es sin duda una tecnología que ahora mismo está pues en boca de todos. Hay veces que positiva y veces que no tan positivamente, pero que sin duda es una tecnología que tenemos allí y que, bueno, que tenemos que explotar y ver cómo podemos hacerla. Me van a acompañar en la mesa redonda Rafael López Luque, que es catedrático de la Universidad de Córdoba en el área de física aplicada, doctor ingeniero agrónomo y licenciado en ciencias físicas y miembro del grupo TEF 215, Físico para las Energías y Recursos Renovables de 2021. De 2001, perdón. En los últimos años ha centrado su atención en la agrivoltaica investigando en la caracterización de sistemas agrivoltaicos mediante el estudio de experimentales y modelos de simulación. Bueno, le damos la bienvenida a Rafael, que yo creo que está por aquí. Sí, Muchas gracias bueno, por estar con nosotros, Rafael. muchas gracias a vosotros, ¿eh? Tenemos también a Miguel Iglesias, que es fundador y CEO de Solaris Vita. Solaris Vita hace soluciones de fotovoltaica orgánica aplicadas a invernaderos para generar energía sin afectar a los cultivos. Es de carrera ingeniero industrial por la Universidad Carlos III de Madrid y trabaja en integración de energía y agricultura, colaborando con centros de investigación para llevar la agrivoltaica a aplicaciones reales. Además,
la empresa Solaris Vita. Fue parte del segundo programa de aceleración de la Vega Innova. Muchas gracias, Miguel, por estar aquí. Creo que también estás por aquí. Sí, buenos días, Diego. Muchas gracias. Y por último, para cerrar esta supermesa que tenemos de agrivoltaica, tenemos a Artiz Merchant Cieza, técnico del Departamento de Producción y Protección Vegetal de Neiker, de formación en Ingeniero de Energías Renovables. Trabaja en la línea estratégica basada en agrivoltaica dentro de Neiker y coordina el proyecto Interred Poctefa AgriPower. Además, bueno, pues tanto Artiz de Neiker como Rafael, bueno, pues son, como lo ha dicho Ignacio, son parte también del piloto de agrivoltaica. Así que muchas gracias, Artiz, por también estar con nosotros en esta mesa red. Hola, buenos días y muchas gracias a vosotros, por supuesto. Bueno, pues sin más, vamos a empezar con las preguntas. Vamos a ver si despertamos algo más de curiosidad por esta nueva tecnología que tenemos entre manos. Empezamos bueno, pues por lo que ya sabéis, ¿no? Y por lo que vosotros que os dedicáis a esto. ¿Cuáles son los aprendizajes más relevantes sobre estos proyectos pilotos, cada uno en vuestro campo que estáis desarrollando? Principalmente desde términos del manejo agronómico y el diseño de estas instalaciones agrovoltaicas. Y si queréis, empezamos por Rafael, empezamos por ti. Vale. Bueno, antes de nada, supongo que todos los asistentes estarán viendo la cámara. Sí, se te ve, Rafael. Y bueno, soy Rafael López de la Universidad de Córdoba, ha sido presentado. Bueno, un poco pues comentar cómo son, quisiera hacer un preámbulo de cómo son las instalaciones que se han mencionado ya de la Universidad de Córdoba y para ello yo he preparado una pequeña presentación para situar eh, a todo el mundo, al menos por mostrar alguna imagen. Si os parece, voy a compartir pantalla y bueno, supongo que vamos a ver si consigo que se vea. Y creo- Rafael, luego vais a tener opción de contar Bueno, lo que estáis haciendo y de hacer una presentación después de la mesa redonda. Vais a tener vuestro tiempo, ¿eh? vale, pues entonces no me salto, Sí, no me salto el orden tanto tú, establecido. Rafael, como Vale, Artiz, luego Arís, tenéis vale, tiempo para vale. poder. Bueno, Arís, entonces entro perdón. un poco, Tenéis tiempo para poder hacerlo, ¿eh? entonces entro directamente a responder un poco a la pregunta, ¿no? En nuestro caso, lo que en el manejo de cultivos, en el manejo de la agrivoltaica, nosotros ciertamente no estamos haciendo experimentación, pero todavía no tenemos experiencia previa que nos haga tratar a nuestros cultivos agrivoltaicos de un modo realmente diferente a un cultivo convencional. Nos falta experiencia. Por ejemplo, os comento, nosotros tenemos en Torrealba, que es un centro de formación profesional que trabaja junto con la Universidad de Córdoba, tenemos una instalación interespacial donde se monitorizan perfectamente las variables de temperatura y de humedad de suelo. Es donde hemos intensificado las medidas, aunque tenemos estación meteorológica y, total, pero las medidas intensivas las hacemos en suelo, con 12 sensores que miden cada uno en 4 profundidades, tanto humedad como temperatura. Bueno, aquí este año tenemos cebada y estamos cultivando cebada. No tenemos experiencia previa para tratar la cebada de las zonas sombreadas o parcialmente sombreadas de un modo diferente a como la estamos tratando en la testigo. Los tratamientos son idénticos y lo estamos haciendo como lo haría cualquier agricultor en cebada ahora mismo en una zona no agrivoltaica, con la idea de generar conocimiento, ¿no? De generar qué diferencia en las diferentes agriparcelas que ya ha mencionado Ignacio, pues
ver experimentalmente qué diferencias detectamos, tanto en humedad de suelo como en clorofila y flavonoles, ¿no? Que es esta variable que se mide en hojas. Luego, también algo muy parecido nos está ocurriendo en los leñosos. Nuestros leñosos son higueras y estamos aprendiendo. Por tanto, el tratamiento que le hacemos a los cultivos es exactamente el mismo que se le haría a un cultivo no agrivoltaico, con la idea un poco de, bueno, pues de aprender aprender qué diferencias aparecen por sí solas. Genial, muchas gracias, Rafael, por tu intervención. Miguel, ¿qué nos puedes comentar tú sobre vuestro proyecto? Sí, Diego, pues gracias por la intro. Para situar también y dar un poco de contexto a la audiencia, nosotros no nos focalizamos en paneles de silicio convencionales, entonces experiencia en campo abierto de paneles encima de cultivos o viñedos no tenemos. Lo que estamos haciendo es desarrollar una tecnología específicamente para el sector agrícola y en concreto para los invernaderos. La tecnología fotovoltaica orgánica es flexible, es ligera y es semitransparente. Entonces, la innovación que hemos hecho nosotros dentro de la tecnología orgánica es utilizar unas tintas para imprimir los paneles que dejen pasar la máxima cantidad de luz que necesitan las plantas y que generen electricidad con el resto de la luz. Entonces, todavía no tenemos datos en cultivos con los que pueda compartir aprendizajes, pero sí os puedo compartir el enfoque que estamos dando nosotros a nuestras integraciones en los invernaderos. Ya hemos hecho un primer piloto en la Universidad Politécnica de Madrid, en colaboración con el Departamento de Agrónomos, y aquí el enfoque que estamos teniendo es, dentro del mundo de de los invernaderos hay muchas variedades de planta. Entonces, no tenemos tanto que identificar o hacer pruebas agronómicas al principio, sino que tenemos que identificar qué cantidad de luz y calidad de luz necesita cada planta. Es decir, hay distintas variedades vegetales que se pueden cultivar en invernaderos, desde tomates, pepinos, pimientos, lechugas u otras variedades vegetales. Entonces, aprendizajes claves que hemos tenido, que como agrónomo lo sabréis, los que sean agrónomos, yo como ingeniero industrial lo aprendí recientemente, y es que las plantas, principalmente dentro de la luz que necesitan los cultivos, o sea, dentro de la luz solar, utilizan la luz azul y la luz roja para crecer. Es decir, tenemos un arco iris dentro del sol y las plantas no necesitan todo ese espectro. Entonces, nuestros paneles, los que estamos desarrollando, precisamente generan electricidad con ese espectro solar que las plantas no necesitan. Bueno, acaban de preguntar sobre la eficiencia de los paneles solares, luego podría entrar más a detalle. Sí, luego hay una ronda de preguntas, sí, no te preocupes. Vale, perfecto. Pues precisamente eso, que las plantas por lo general varían ligeramente, pero para sus efectos fotosintéticos necesitan principalmente la luz azul y la luz roja, y nosotros generamos con la parte verde y con la parte infrarroja. Entonces, de esta forma podemos compatibilizar paneles solares con agricultura. Y en cuanto al diseño de las instalaciones, todavía estamos mejorando la forma de integrar los paneles solares en los invernaderos. Hablo de invernaderos porque son estructuras ya orientadas al sol, pero también se podrían integrar en cualquier otro tipo de estructuras, como redes antigranizo o en campo abierto. Solo que inicialmente vamos a invernadero. Y ahí ya, pues, soluciones hay diversas. Genial. Pues una aproximación diferente también, la que hacéis desde vuestra empresa. Muchas gracias. Y Ariz, si nos comentas tú un poco qué tienes que añadir a lo que han dicho tus compañeros. Sí, desde luego, pues en nuestro caso nosotros estamos trabajando, nuestra unidad experimental es en altura sobre cultivos arables, herbáceos en rotación, como ha dicho Ignacio. Y en cuanto al manejo del cultivo, nos parecemos bastante a la Universidad de Córdoba. Como ha dicho Rafael, realizamos un manejo uniforme tanto en las placas como en la zona de testigo con el objetivo de a futuro y, bueno, y en presente también comparar esos resultados. Lo que hemos aprendido, sobre todo, es que el diseño inicial de la unidad, de la instalación, es especialmente importante porque el manejo
es evidentemente algo más complejo que en una parcela convencional agrícola, ¿no? Entonces, este diseño importa mucho porque a la hora de decir que la agricultura debe primar sobre la generación de energía, el diseño debe satisfacer, desde luego, y adecuarse, ajustarse siempre a las necesidades de la parcela. Entonces, esto nos está sirviendo para estas experiencias y este aprendizaje para después escalar esta posible instalación a modelos comerciales, ¿no? Pues muchas gracias. Pues bueno, pues parece que está totalmente en ebullición, ¿no? Porque estamos probando ahora, ¿no? Realmente cómo tener ese manejo agronómico. Y me parece muy interesante esto último que has dicho, Arif, bueno, del diseño, ¿no? Del diseño inicial y tener en cuenta eso para ver cómo llevarlo a cabo. Que bueno, pues hacer todo planificado y que funcione adecuadamente. Que muchas veces a lo mejor que el que no sea un éxito no depende de la tecnología, sino de cómo la hayamos planteado. Pues voy a seguir preguntando y exprimiendo sobre vuestra experiencia, ya que os tengo aquí, y creo que además la gente que nos está escuchando de casa estarán encantados y querrán escucharlo. Os quería preguntar sobre las variaciones, porque esto es un tema muy polémico, sobre las variaciones en los rendimientos agrícolas, que claro, por lo que me habéis dicho, no sé si efectivamente todavía podemos hablar o no sobre si hay variaciones en esos rendimientos agrícolas bajo esas instalaciones agrivoltaicas. Y luego también sobre vuestra percepción de qué cultivos podrían tener un mayor potencial, ¿no? Bueno, pues se está hablando de que quizá los pastos sea más conveniente o en cultivos donde tengan mucha radiación solar, no lo sé. No sé qué pensáis de esto. Vamos a darle la vuelta. Vamos a empezar contigo, Ariz, que en esta ronda. Mm. Bien, nosotros sí que comenzamos el año pasado con la primera fase de la rotación y bueno, pues como bien nos dice la bibliografía y la literatura científica que teníamos, pues los resultados que estamos trabajando ahora pues varían evidentemente mucho en función de la especie cultivada. Os pongo dos ejemplos. Por ejemplo, cultivamos patata de variedad Mona Lisa y en el caso de la patata no hubo diferencias significativas entre las zonas de sombreo, las zonas de semisombreo y la zona testigo. No hubo diferencias significativas. Sí que hubo una ligera tendencia a encontrar calibres más pequeños y por tanto quizá menos comerciales en las parcelas con menor porcentaje de radiación. Y otro ejemplo diferente total fue el cultivo de la cebolla que realizamos. En el caso de la cebolla sí que hubo diferencias muy significativas y es que en las tanto zonas de sombreo como de semisombreo el bulbo final de la cebolla no se engrosó bien, en la zona testigo sí, tuvimos un bulbo totalmente comercial y esto puede explicarse por esa diferencia de radiación. Entonces, bueno, pues quizá pueda confirmar algo que ya decía la literatura, la bibliografía, que, bueno, veremos a ver cómo en teoría decían que pastos puede aguantar mejor la reducción de radiación, algunas bayas, berries, ¿no? Que dicen. Veremos, tenemos ahora la intención de incorporar alguno de estos cultivos que parecen ser más prometedores también. Ujú. Muy interesante. Además, claro, también depende mucho de dónde las pongamos. No tiene nada que ver ponerlas en el norte de España que en el sur de España, sin ningún Sí, por tipo, supuesto. sin ningún tipo de duda. Miguel, ¿qué nos comentas tú? Sí, nuestra experiencia, claro, en el mundo de los invernaderos predominan principalmente en el sur. Entonces, lo que hemos visto es que dependiendo de la variedad vegetal, hay plantas que necesitan mucha más cantidad de luz que otras. Por ejemplo, las lechugas necesitan la mitad de luz en cantidad, o sea, en DLIs que los tomates. Entonces, yendo a
cultivos vegetales que necesitan mucha menos luz, es mucho más probable que las plantas no se vean afectadas. Dentro de nuestra tecnología sí que la probamos en laboratorio con una planta que se llama Arabidopsis, que está bien estudiada en el mundo de los laboratorios, y no había diferencias significativas entre utilizar un filtro con nuestros módulos o sin ellos. Entonces, gracias a eso escalamos y ahora hemos ido a invernadero y estamos con esas pruebas. En cuanto tengamos resultados, que serán en los próximos meses, pues ya podremos compartirlos. Pero principalmente eso, vamos buscando variedades vegetales que necesiten menos cantidad de luz para poder cubrir mayor superficie de terreno con este tipo de módulos. Claro, sí, muy interesante. Pues, como tú bien dices, lechugas, quizá verduras de hoja, ¿no? Quizá sean más proclives a empezar a probar con ellas. Genial. Y Rafael, ¿qué nos cuentas tú desde otro punto de vista? Bueno, nosotros en nuestra experiencia en la instalación de herbáceos sí pusimos, en plena sequía pusimos habas y aquí sí tuvimos un resultado muy interesante. La zona sombreada conservaba muchísimo mejor la humedad y estábamos en plena sequía. Y bueno, se conservaba muchísimo mejor la humedad y tanto el desarrollo vegetativo como la producción de frutos fue mejor que en la zona ah, mm, testigo. Eh, Esto sí era algo que sospechábamos y además que resulta muy evidente y esto también nos animó muchísimo a hacer los estudios de humedad en suelo que mencionaba anteriormente. Actualmente en esa misma parcela estamos cultivando cebada y no tenemos todavía los resultados, no los tendremos hasta junio en que se haga la cosecha, pero sí puedo avanzar que el desarrollo vegetativo ciertamente es más adelantado en las zonas no sombreadas, en las zonas soleadas, el desarrollo vegetativo, pero hasta ahora solo apreciamos retraso en el desarrollo vegetativo. No nos está menguando el desarrollo vegetativo, no nos está menguando hasta ahora. Y bueno, tenía unas diferencias también en fisiología con los sensores de clorofila. Si hemos visto en los meses más invernales, vimos que había una diferencia tanto en clorofila en las hojas de cebada, tanto en clorofila como en flavonoles, pero en las últimas semanas se están igualando. Es decir, hay movimiento, hay diferenciación, pero es necesaria. Entendemos que es necesario seguir con la experimentación para poderla caracterizar, ¿no? En el de leñosos, lamentablemente no tenemos resultados porque la instalación, esta se hizo ex novo en el verano pasado, las higueras ya estaban en su ciclo y este año sí tendremos resultados porque todo el ciclo de esta higuera, desde que han emergido las yemas hasta el momento actual y hasta que termine el ciclo de la hoja, pues sí se producirá en instalación agrivoltaica. El año pasado no lo pudimos considerar representativo. Esperamos tener resultados este verano. Ujú. Pues muy interesante también esto que has puesto ahora en la mesa sobre ese mejor rendimiento en momentos de sequía, ¿no? Que a lo mejor, bueno, pues teniendo en cuenta también los problemas que ya tenemos con el cambio climático y las temperaturas extremas, pues no es algo a no tener en cuenta con respecto a esta tecnología. Pues bueno, de hecho, la siguiente pregunta que tenía para vosotros es, parece que me estáis leyendo el guión. Estábamos hablando justo del impacto ambiental, ¿no? Por un lado, hemos hablado de que agronómicamente cómo esas plantas pueden tener esos beneficios o no, pero claro, con respecto a lo que es los territorios, ¿no? Con respecto a los agricultores, ¿no? A las parcelas, bueno, ¿cómo ayuda o puede contribuir positivamente esta agrivoltaica a la resiliencia con respecto al cambio climático? ¿Cómo lo veis vosotros en los territorios rurales? Y bueno, pues ahora empezamos por Miguel, para que
para que sea más dinámico. Venga, perfecto. Pues yo creo que hay, o sea, con el claro avance del aumento de las temperaturas, una gran solución que aporta la fotovoltaica, ya sea de silicio u otro tipo de tecnologías, es que acaban sombreando. Entonces, ese sombreo reduce las temperaturas del suelo y con esa reducción de temperaturas del suelo, pues no se evapora tanto el agua que puede haber ni alrededor de las plantas ni en la propia planta. Entonces, aumenta la resiliencia o debería aumentar claramente la resiliencia en este tipo de contextos. Y nosotros hicimos un piloto en campo abierto y durante el verano, con los paneles solares que tenemos, había una diferencia de 10 grados de diferencia en la temperatura del suelo debajo de estos paneles. Sin paneles había unos 40 grados y con paneles había 30. Entonces, esas condiciones en verano, principalmente, que son las épocas de mayor calor, pues resultarán beneficiosas para que las plantas no se acaben muriendo del calor excesivo. Muy interesante esas 10 grados de diferencia entre suelo desnudo y con las placas. Ariz, si nos Sí, comentas claro, tú. y es que a lo que decía Miguel, de hecho, esa reducción en el estrés térmico durante los meses de verano y de mayor radiación es donde uno de los puntos donde la agrivoltaica puede tener mayor recorrido. Nosotros incluso aquí en el norte, en Vitoria, cada vez estamos teniendo olas de calor más recurrentes. En agosto, sin ir más lejos de este mismo año pasado, eh, tuvimos una semana que para nosotros ya es demasiado, ¿no? 38 grados, que igual por ahí en el sur más normal, pero bueno, aquí no tanto. Y nosotros sí que notamos que en ese mes de agosto, por ejemplo, la temperatura del aire durante el día rondaba los 7-10% menor a la zona testigo. Entonces, ese impacto claramente pues, puede llegar a ser y es de hecho beneficioso. Entonces, por eso creemos que la agrivoltaica pues, tiene especial interés en estas zonas rurales más vulnerables a sequías y a episodios de calor más fuertes. Desde luego. Bueno, ahora Rafael te va a decir que 38 grados en Córdoba es una brisilla, pero es Sí, cierto, pero lamentablemente sí. es cierto también que, claro, tampoco las variedades, por ejemplo, que hay en el norte ni las plantaciones están acostumbradas a esas temperaturas extremas como puede estar en el sur. Entonces, que ayude también, pues es beneficioso. Bueno, cuéntanos, Rafael. Sí, nosotros también hemos detectado lo mismo que Miguel y Aris han comentado, también lo hemos detectado en nuestras plantas. En un suelo desnudo en verano, a veces tenemos el problema en nuestros sensores, los aquacheck, de los que ya ha hablado Ignacio. Por temperatura se nos saturan, es decir, estos sensores están preparados para 50 grados, hasta 50 grados. La capa superficial del suelo supera los 50 grados, no son muchos centímetros, son 2-3 centímetros superficiales, pero son 50 grados. Y esto, pues, sí lo hemos notado que los que están soleados en suelo desnudo se nos satura el sensor y no los que están bajo la sombra. Esto evidentemente tiene efectos sobre la vida y sobre... De hecho, a mí me gusta sacar a colación en este caso unos resultados que están publicando algunas universidades chinas sobre la posibilidad que están teniendo ahora de, gracias a la agrivoltaica, de ganarle terreno al desierto. Y en China existen resultados muy prometedores donde ya pueden tener vegetación, es cierto, una vegetación adaptada, pero donde antes no había nada, ahora pueden tener una vegetación permanente todo el año, protegiéndola un poquito, protegiéndola en meses de verano. Y están reconquistando el desierto. Para mí es un resultado muy prometedor, ¿eh? Y que creo que
aquí en nuestra agricultura también tienen unos efectos positivos, no solamente para la agricultura, sino también para la biodiversidad. Es cierto que si tenemos agricultura, tenemos plantas que muchas veces llamamos malas hierbas, pero que en ocasiones permiten que tengamos una colonia de polinizadores permanentes durante todo el año y que los polinizadores que se consideran un indicador de salud de un suelo o de una zona, pues, pues bueno, que sobrevivan y que los tengamos. Entonces, yo en ese sentido me ratifico con mis compañeros de mesa en que los resultados son positivos. Pues muy bien, claro que no simplemente hay que mirar los resultados agronómicos, ¿no? También los resultados ambientales y el impacto ambiental que puede tener, como dices tú, pues a lo mejor no es el cultivo, pero que haya colonias de depredadores naturales, de polinizadores, ya es algo positivo que tengamos en el cultivo. Es interesante también este punto de vista. Bueno, pues hemos hablado ya del manejo agronómico, hemos hablado también del potencial, del impacto ambiental y nos queda el impacto social, ¿no? Bueno, bien lo sabéis, quizá hay un poco de confusión, hay mucha gente que todavía no entiende muy bien lo que es la agrivoltaica, ¿no? Y lo confunde quizá con la fotovoltaica, que, bueno, pues sabemos que tiene una prensa que es como la que tiene. Entonces, bueno, ¿cómo pensáis al final que agricultores, que ganaderos, que comunidades eh, rurales, qué podemos hacer para que puedan involucrarse dentro de estos proyectos? Para que digan, oye, pues yo en mi explotación quiero tener agrivoltaica, quiero probar. ¿Cómo pensáis que podemos, o cómo os ha funcionado a vosotros si trabajáis con agricultores y ganaderos en este sentido? Y empezamos por ti, Rafael, si quieres. Vale. Bueno, nosotros ya en el ámbito de desarrollo de la agrivoltaica, desde una perspectiva más, digamos, real, menos académica, sí estamos colaborando con empresas que se han acogido al programa Renoin de ayudas que ha dado IDAE tanto en la convocatoria de 2024 como con empresas que han concurrido ahora a la convocatoria que terminó en 2026, ¿no? Y bueno, cuando uno ve el espectro de empresas, eh, hay, yo aprecio que son empresas muy emprendedoras con un afán muy positivo de innovar en la agricultura, pero creo que en todos los casos cuentan con una limitación. La limitación de falta de posibilidad de crecimiento, y me refiero a que lamentablemente ahora en España la evacuación eléctrica para agrivoltaica es muy difícil. Es realmente difícil. Nosotros no hemos apostado en nuestro modelo de ayuda, no hemos apostado por un modelo como hiciese Francia o Italia, en que se reserva de la potencia de renovable fotovoltaica una porción de esa potencia para que la surtan instalaciones agrivoltaicas o innovadoras, etcétera, ¿no? No, aquí las ayudas solamente van a la construcción, pero claro, se que deja sin resolver qué hace ese agricultor o esa empresa que genera energía eléctrica, qué hace con esa energía eléctrica. Las soluciones que aquí se dan son, pues mire, utilícela usted para un autoconsumo o para un regadío, o si puede hacer usted un acuerdo de venta de energía a alguna industria cercana, pues también se le admite, pero en realidad en el espectro lo que sería un acceso a la red más abierto lo tienen muy cerrado. Y entonces todas estas empresas han hecho, las que han acudido, han hecho algún intento, pero en general tienen cerrado el acceso a la red, ¿no? Ese es un poco el problema que yo veo en la implantación de la agrivoltaica, que no está resuelto cómo acceder a qué hacer con esa energía, ¿no? Eh, Probablemente incluso ya el vertido a la red, pues bueno, tiene también
Probablemente la electrificación, el almacenamiento, pues, que por otra parte Hidalgo obliga, pues sí puede ser un alivio, una solución, pero hoy por hoy el acceso a la red es mi problema que yo veo. Ujú. Pues sí, desde luego que es un problema gordo. ¿Qué haces con todo lo que estás produciendo, no? Al final, el autoconsumo es limitado en este sentido, claro. Eso es, por supuesto. Miguel, ¿qué piensas tú sobre esto? Sí, yo ahí reitero también lo que ha dicho Rafael, de que no es tanto el tema del impacto, o sea, la aceptación social de las tecnologías fotovoltaicas y de la agrivoltaica, sino ya es una limitación de que se puedan implementar. Entonces, instalaciones de silicio, de fotovoltaica de silicio en campo abierto, si no hay sitio donde se pueda evacuar a la red, no tiene sentido hacer grandes instalaciones y hacer pequeñas instalaciones sobre una hilera de olivos o sobre una hilera de cualquier cultivo tampoco marca una diferencia en si ese cultivo crece mejor o no. O sea, lo que hemos hablado antes de la desertificación y del aumento de las temperaturas solamente es rentable y tiene sentido si cubrimos grandes campos. ¿No? Si al final vamos a poner 10 paneles solares para un autoconsumo, pues tampoco va a marcar ningún tipo de diferencia. Entonces, el principal problema para la implementación de la agrivoltaica que estamos viendo es eso, el tema de, bueno, agrivoltaica y fotovoltaica en general, o sea, grandes parques. El principal problema que están teniendo son que las subestaciones tengan puntos de acceso. Ujú. Os he perdido, no sé si me veis. Sí, Ahora, se te sí, oye, se te ve sí, perfectamente. os había perdido. Pues en cuanto a aceptación social, nosotros sí que nos focalizamos en invernaderos porque es un sector que se está tecnificando, que cada vez va consumiendo más electricidad. Entonces sí que tiene sentido para nosotros, en el corto, medio y largo plazo, atender a este sector y a este mercado. Invernaderos cada vez más tecnificados, que tienen ventilación, iluminación e irrigación y que sí pueden utilizar esta energía. Entonces, para nosotros la agrivoltaica ahora mismo en España tiene principalmente sentido en este tipo de sectores. Entonces, para esto hemos encontrado 3 palancas para acceder a la aceptación social, que es, por un lado, un modelo de negocio que no incluya inversión por parte del agricultor. Hemos detectado que cualquier inversión adicional de capital por parte de los agricultores estaba mal visto y normal, sobre todo para tecnologías novedosas. O sea, quieren muchísima confianza de que la tecnología realmente funcione y de que no afecte a los cultivos y de que genere electricidad y que esa electricidad repercuta en números. Entonces, lo que estamos implementando es un modelo de negocio en el que un tercero pone el capital inicial de la inversión y el agricultor reduce su factura de la luz entre un 30 y un 40%, dependiendo del caso. Entonces, eso a nivel de aceptación social hemos visto que es bueno, bastante elevado con los agricultores que hemos hablado. Luego, otro tema es el tema de los pilotos y validaciones agronómicas, que realmente haya instituciones certificando que la tecnología fotovoltaica usada no afecta a los cultivos. Y en ese sentido nosotros estamos haciendo lo que he comentado antes, un piloto en la Politécnica de Madrid. Es inicial, es el primero que hacemos en invernadero real. Nuestro siguiente paso será ir a Huelva y Almería y hacer instalaciones en los pilotos, o sea, en estaciones experimentales, como puede ser la que tiene Cajamar, en Almería, y de tal forma que podamos llevar a los agricultores y cooperativas a ver este tipo de instalaciones. Y luego ya hacer instalación en cliente y seguir creciendo. Pero sobre todo es el tema de la aceptación social. Quitando el tema de los puntos de evacuación para grandes instalaciones fotovoltaicas, si nos focalizamos en autoconsumo, es clave que los agricultores no paguen inversión y luego que haya pilotos y validaciones agronómicas suficientes como para que den la confianza de que no afecta a los cultivos. Muy interesante también el nicho, ¿no?, de los invernaderos, que como bien dices, quizá utilicen cada vez más electricidad, ¿no?, por la digitalización que están sufriendo y que al final la superficie no es tanta como en un extensivo, como en un leñoso. Muy interesante. Y terminamos esta pregunta contigo, Ariz, ¿qué nos cuentas? Sí, bien. En nuestro caso, dentro del proyecto, en el marco del proyecto en el que estamos trabajando, AgriPower, que es en colaboración con varios socios franceses y españoles también. Uno de los socios franceses realizó un estudio de impacto social y de precisamente qué estrategias seguir para conseguir, ¿no?, esa aceptación social. De ese estudio se dedujo que el principal problema era, bueno, el principal o uno de los más importantes era esa confusión
todavía existente entre qué es fotovoltaica y qué es agrivoltaica, esa diferencia, ¿no? Porque normalmente socialmente se percibe como una ocupación del territorio, del suelo, sin demasiado retorno local, ¿no? Entonces, soluciones a esto, explicar bien, diferenciar bien, saber divulgar esa diferencia importante entre agrivoltaica y fotovoltaica, que a día de hoy, a excepción de la definición dada por el programa de ayudas que mencionaba Rafael del IDAE, no tenemos una definición legislada bajo ningún decreto ni ninguna ley. Tenemos los primeros pasos con ese programa, pero todavía no la tenemos. Entonces, sería importante saber dónde marcamos la agrivoltaica, dónde empieza la agrivoltaica y acaba siendo fotovoltaica, dónde ponemos esos límites, ¿no? Y luego sí, como mencionaba también Miguel, eh, hablar con agricultores que estén en el centro del modelo de negocio, que sepan, que tengan datos, que sepan validar sus datos con estas unidades experimentales en las que estamos trabajando joder, que sean contrastables, es decir, hacer un poco partícipe a la comunidad, que vean un poco ese retorno. Y eso es lo que habíamos visto nosotros, y os digo, desde dentro de este proyecto. Pues muy interesante también, sí, claro. Lo primero quizás es definirlo, ¿no? Si no tienes una definición es también complejo saber qué hacer con ello. Eso los legisladores nos lo tendremos que apuntar también, que esto es algo que estáis pidiendo los profesionales del sector sin ningún tipo de duda. Bueno, pues ha sido una charla súper interesante. Yo creo que hemos abarcado un montón de temas que realmente yo creo que han aclarado muchas dudas que, como bien acabas de decir tú, Arid, que yo creo que todavía es una tecnología muy desconocida o muy confundida quizá con otra como la fotovoltaica. Así que vamos a terminar con una pregunta, que esto, bueno, pues es un poco mirando al futuro, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros, bueno, de aquí a cada 5 o 10 años, como bien habéis dicho, que eso está en ebullición, que estáis tomando datos y demás? ¿Cómo creéis que esta tecnología va a desarrollarse? ¿Cómo va a innovarse esta tecnología en los próximos 5 o 10 años? ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo veis vosotros la penetración en el sector de esta tecnología a medio plazo? Y empezamos por Rafael. Vale, yo tal como veo el pasado, pienso que el futuro está muy fuertemente ligado al modelo social de aceptación, que un poco conectando con lo que estamos con una tecnología que hemos visto que sí climáticamente tiene unas ventajas, pero nos falta todavía una ventaja social y porque estamos en una España que en muchas ocasiones se está vaciando el entorno rural. Eh, Tendríamos que, para que el entorno social se desarrolle, sería necesario, y para que esta tecnología crezca y no se quede en un conjunto de ejemplos subvencionados por IDAE, sino que adquiera motor propio para crecer, para mí es fundamental que esta tecnología se infiltre en el entorno rural y que las comunidades rurales, es decir, poblaciones, vean que se pueden beneficiar con estas tecnologías. Una forma que se me ocurre son las comunidades en las comunidades energéticas que se podrían apoyar en estas tecnologías y tener una forma de paliar la falta de evacuación o, bueno, o de dar una salida a estas comunidades rurales y energéticas. Creo que
es necesario por parte del poder político darle un impulso para que esto adquiera vitalidad por sí solo. No solamente la ayuda del IDAI, que está muy bien, ¿eh? No es que pero creo que es necesario un motor adicional que sea que lo haga la tecnología un poquito más autónoma de las ayudas oficiales. Sí, Un poco que sea autosostenible, ¿no? Al final sí. la propia ayuda, que eso sí que es interesante. Vale, Ariz, ¿qué piensas tú? ¿Cómo lo ves a medio plazo? Sí, siguiendo un poco con lo que decía Rafael, enfocarlo en comunidades energéticas en el entorno rural, además, unido a la pregunta de antes, tiene una visión más aceptada seguramente por parte de estos entornos. No lo sé, veremos qué pasa también con todos estos proyectos que ahora mismo están encauzados y supongo que en fase de ejecución de estas instalaciones agrivoltaicas subvencionadas por el IDAE, en los próximos meses, años, veremos cómo se ejecutan, qué condicionantes traen, qué referencias nos pueden dar y cómo evolucionan con el paso de los años. Y a partir de ahí, pues también se puede incluso hablar de cambios, de nuevos módulos fotovoltaicos que quizá puedan adaptar la transparencia, incluso paneles semitransparentes para adecuar la radiación que pase para los cultivos. En invernaderos también, Miguel, que podría ser interesante. Unirlo también con la digitalización del sector agrario, que actualmente pues, está en ebullición también, con la inclusión incluso hablo un poco de inteligencia artificial también, quizá. No sé, son varias las líneas y las opciones a investigar dentro de este campo si es que consigue esa vitalidad y ese motor propio para que esta tecnología se asiente. Hay muchísimas posibilidades, parece que es lo que tenemos, que eso siempre es positivo. Y bueno, Miguel, terminamos contigo, además por alusiones, que creo que han comentado a lo que os dedicáis vosotros. Sí, siguiendo el hilo de los compañeros, en los próximos 5 o 10 años, que al final era la pregunta, nosotros, por un lado, comentar de la tecnología todavía no es rentable. Me preguntaban antes por la eficiencia. No solamente la eficiencia, es la eficiencia, la durabilidad, el coste y la transparencia, lo que nos afecta a nosotros, esas 4 métricas. Y planteamos salir a mercado con capacidad propia de fabricación dentro de los próximos 5 años. Entonces, todavía tenemos un largo camino por recorrer de desarrollo tecnológico, pero creemos que una vez que se desarrolle la tecnología, se puede empezar a implementar a gran escala en el sector de los invernaderos, primero como autoconsumo y luego para inyección a red, que es lo que estamos viendo. Estamos hablando ya con grandes energéticas de España para poder hacer evacuaciones de red que tengan usos de esa energía a gran escala, tanto para desalinización de agua como centros de datos, ferrocarril o a distintas aplicaciones que se están desarrollando, que esa energía generada primero en los invernaderos se puede evacuar. Y luego, una vez que ya generemos la tecnología fotovoltaica orgánica a gran escala, los costes serán más bajos o están proyectados para ser bastante más bajos que la fotovoltaica tradicional de silicio. Entonces, esta tecnología, si combinamos que genera con el infrarrojo, reduce las temperaturas y llegamos a unas métricas suficientemente rentables, se podría empezar a desplegar a gran escala, que es el objetivo y la ambición que tenemos en Solaris Vita. Genial, genial. Pues la verdad es que, vuelvo a decir, súper interesante, además, 3 puntos de vista diferentes. Yo simplemente por resumir diría que estamos en ebullición, que esta tecnología se está trabajando mucho, se está recogiendo un montón de datos, pero que bueno, que parece que tiene retornos positivos, hay algunas dificultades, ¿no? Quizá, o algunos retos que tiene todavía que librar, pero que tiene mucho potencial. Entonces, bueno, pues que el sector agroalimentario español tiene mucho potencial y sin duda, pues yo creo que la agrivoltaica será una de las partes de ese potencial.
Agradeceros a los tres vuestro tiempo. Os voy a decir que os quedéis un poquito más hasta el final por la ronda de preguntas. Y ahora vamos a pasar a que Rafael y Ariz, cada uno nos va a contar un poco cómo están trabajando en la agrivoltaica y con su relación con este proyecto. Si quieres, empezamos por Rafael Vale. y simplemente yo os vuelvo a agradecer y os dejo con mi compañero Jesús, que luego llevará la ronda de preguntas. Muchísimas gracias. A ti, Gracias. Diego, muchísimas gracias. Bueno, yo voy a intentar compartir la pantalla, a ver si lo consigo. Un segundín. Estoy intentando compartir, no sé si lo he conseguido o no. No, es una Sí, se ve perfectamente. Agrilabs agrivoltaico o Living Lab fotovoltaico, ¿no? Un poquito comentar cómo nuestro grupo de investigación se ha implicado en este proyecto. Bueno, aquí el porqué es por la agrivoltaica y porque nosotros lo hemos implementado tanto en nuestras líneas de formación a nuestros alumnos como en la alumnos de la Escuela de Ingenieros Agrónomos y también porque es también nuestra línea de investigación. Entonces, nosotros de alguna forma nos hemos volcado en la agrivoltaica en todos los aspectos o en bastantes aspectos de nuestro trabajo diario y bueno, pues el concepto de AgriLab como entorno agrario de innovación abierta, colaborativa, donde se prueban soluciones en condiciones reales, nos pareció bastante interesante, ¿no? Y por eso fue que nos metimos en una idea de laboratorio que sea vivo, donde se integren funciones y para nosotros, muy importante, la triple función de formación, investigación y en lo posible que podamos transferencia tecnológica o transferencia de conocimiento. Por todo lo que nosotros hacemos, lo publicamos y lo intentamos publicar en la medida de nuestras posibilidades en abierto. Bueno, pasando ya a las plantas que ya hemos hablado de ellas y por lo menos que tengáis una imagen, una idea, ya que todos los asistentes pueden disponer de los datos, al menos que tengan también una descripción de cómo son estas plantas y hacerse una idea. Como decía, tenemos una en el centro Torrealba y son realmente estaciones experimentales, son pequeñas, pero bueno, es con lo que estamos trabajando. En este caso, en Torrealba disponemos de una instalación que pretende crear las condiciones de agrivoltaica interespacial. Aquí tenemos una fotografía donde todo este espacio entre los módulos están sombreados porque esto se obtuvo a mediodía del 21 de diciembre, esta fotografía, y se ve que todo el espacio en ese día, el día del solsticio de invierno, sí está sombreado. Pero el resto del tiempo, pues claro, tenemos zonas de una gradación de estudios de radiación eh, bastante marcado, ¿no? Un gradiente de radiación. Bueno, aquí es donde ahora tenemos cultivada cebada y donde hemos cultivado también la haba. ¿Para qué nos sirve esta instalación? Desde la perspectiva de multifuncionalidad, nos ha servido para impartir formación, para calibrar modelos, que aquí tengo un ejemplo, solamente una imagen, calibrar modelos de radiación solar en cada uno de los puntos que estamos teniendo en cuenta. Nosotros solamente estamos cultivando entre los módulos y utilizando la zona delantera o más situada al sur como zona de testigo. Ahora, y bueno, aquí hemos sembrado siempre por duplicado, en la zona delantera y en la zona entre módulos. Aquí tendríamos, por tanto, el estudio de radiación, en este caso, se corresponde con el mes de enero, como lo tenemos para todos los días, todos tenemos este tipo de información, ¿no? Y bueno, aquí, pues, ¿para qué nos ha servido? Nos está sirviendo para formación.
nos ha servido también para divulgación. Aquí un compañero cuando teníamos nuestro cultivo de habas al fondo. Y también está sirviendo de alguna forma para formación, bueno, aquí también lo tenemos para formación en un nivel de agricultores. De hecho, está en una escuela de capacitación, pues tenemos cubiertos diferentes ámbitos. Esta es la parcela que tenemos muy sensorizada. Aquí tenemos 10 sensores de suelo que miden temperatura y humedad a 4 profundidades diferentes. Son los sensores Aquacheck. Los datos están disponibles en la plataforma y en la plataforma de los datos de Thinking City. Y bueno, sobre ello estamos estudiando. ¿Qué podemos estudiar y qué es lo que queremos publicar? En este caso estamos ahora con el estudio de la cebada. Aquí se ve el campo de cebada un poquito. La evolución de temperatura y humedad, en este caso de humedad, conforme han ido pasando los meses a diferentes profundidades. Tenemos también medidas de cómo el grado de sombreo o el gradiente de sombreo en el caso de la cebada está influyendo en el crecimiento. Aquí se mide la altura total de la planta desde el suelo hasta el nudo, al punto de inserción de la hoja bandera de la cebada, pues se está midiendo y sí se aprecia una cierta tendencia. Y lo que decía también, pues en las diferentes agriparcelas estamos haciendo los estudios de clorofila, flavonoles, etcétera, ¿no? Y lo estamos monitorizando con la idea de tener para este verano alguna publicación. El otro Living Lab que tenemos con los mismos objetos, pero en este caso son cultivos leñosos. En este caso son higueras en macetas, y en estas higueras lo que estamos es estudiando pues la influencia de las condiciones que generan los módulos fotovoltaicos. Aquí están elevadas las zonas de esta, aquí sí tenemos una zona donde las higueras sí se benefician de la zona sombra de estos módulos, y una zona testigo. Las mismas funciones. En los desarrollos, el estudio de la radiación, aquí lo estamos haciendo con métodos ópticos, pero también y con LIDAR. Es lo que queremos, hacer un modelo del desarrollo foliar de la higuera con LIDAR para detectar diferencias entre la zona testigo y la zona agrivoltaica. Nos está sirviendo, como está en el campus de Rabanales, aquí en una imagen, nos está sirviendo para la asignatura de formación de futuros ingenieros agrónomos y para algunas asignaturas con las que colaboramos de digitalización en el ámbito rural. Y entonces, pues aquí vemos un ejemplo, un alumno instalando un sensor adicional bueno, así además el alumno dispone de la base de los sensores de este sistema, pues para cotejar que sus medidas sean válidas, ¿no? Bueno, aquí es donde están las estaciones METOS, que nos facilitó este proyecto de este AgroLab, y prácticamente, bueno, y las conclusiones que ya se deducen un poco de lo que son las que se deducen de lo que acabo de comentar, ¿no? Bueno, era un poco por presentar. Si hay cualquier duda o cualquier cuestión que pueda aclarar sobre estas instalaciones, con muchísimo gusto, ¿eh? ¿Sí? Perdón, Yo he estaba terminado, sin el sí, micro. Muchas gracias, Rafael, sí. por la exposición y por el trabajo que estáis realizando desde la Universidad de Córdoba, involucrando también a los alumnos. Como os hemos comentado anteriormente, cualquier duda que tengáis, escribirla en el chat o en PIR. Y ahora, Rich, disculpa por el atraco, comenta
si quieres comentar algo de lo que estáis llevando a cabo allí en Arcaute, que tuve suerte de visitar hace unos meses. Sí, sí, sí. No, no te preocupes, no pasa nada. Sí, pues voy a compartir también a ver si se puede, si se puede ver. Eh, vale, ¿me confirmáis que se ve? Sí, perfecto. Sí, se ve. Sí, se ve. Vale, vale, perfecto. Pues nada, nosotros, nuestra unidad experimental agrícola a la que hemos integrado los sensores de la Gainova consta de 4 marquesinas. Dos de ellas están completas de paneles y las otras 2 al 50%. Entre ellas, pues compondrían una instalación fotovoltaica que nosotros la utilizamos para autoconsumo, autoconsumo de todo el campus en el que estamos, el campus de Arcaute, en el que estamos varias empresas, y lo tenemos sin excedentes, sin verter excedentes a la red. Serían más o menos, son 122 kilovatios pico, 100 nominales, compuestos por los paneles fotovoltaicos de 580 vatios, son bifaciales. Bueno, esos son unos pequeños datos de la producción estimada y en este caso nosotros dejamos 12 metros de distancia entre filas y 4 metros de altura libre. Entonces, esto sería una pequeña imagen de la instalación en una simulación para que os podáis hacer una idea y que podáis tener al menos pues 4 pinceladas. De nuevo, pues eso, las 2 marquesinas al 100% de atrás y las 2 marquesinas al 50%. Y en toda la parcela, a grandes rasgos, tendría pues tres zonas. La zona testigo, que sería la zona obviamente más al sur, la zona del 50% y de paneles y la zona del 100%. Entonces, nosotros lo que hacemos es cultivar los pasillos bajo las placas y luego seguir hasta la zona testigo, ¿no? Estos pasillos los cortamos o los microparcelamos en diferentes cachitos, eso que le llamamos microparcelas, para tener diferentes escenarios de sombra, ¿no? Y después evaluar esos datos. Estos son los primeros cultivos que pusimos en la primera fase de rotación. Y, y nada, simplemente con un par de foticos de cómo o sea, nuestros tractores, que son algo más pequeños que los normales, que podáis ver cómo pues pasan sin problema bajo y entre la estructura agrivoltaica en este caso. Y por supuesto, cualquiera que quiera. Y estamos abiertos a solicitudes de visita si queréis verla. Vamos, estaríamos encantados. Y nada, un poco eso, para 4 pinceladas para que podáis ver nuestra unidad. Muchas gracias, Aritz. Muy interesante también. Gracias a vosotros, Ignacio. Y nada, voy a pasar a comentar las preguntas que habéis dejado por aquí. En este caso hay 2 preguntas. Una es de Ricardo González, perdón, que va para Miguel. Dice, ¿qué eficiencia energética tienen los paneles flexibles de Solaris? Pues aquí estoy. Muy buena pregunta, porque aquí depende. O sea, la eficiencia principalmente afecta al porcentaje máximo que podremos poner. O sea, cuanto menos
eficiencia tenga el panel, pues la superficie a cubrir es mayor. Entonces, hemos visto que para conseguir rentabilidades en el sector de los invernaderos, que es el sector al que nos enfocamos, necesitamos llegar a un 10%. Y ahora mismo no tenemos una cifra exacta, pero estamos a menos de la mitad. Entonces, sí que los planes de I+D que tenemos previstos es para llegar a ese 10% en los próximos años. Y es el objetivo que necesitamos para ser rentables. Muchas gracias, Miguel. No te retires, que la siguiente va para ti también. Esta vez es Iñaki Cornago, dice, además de la eficiencia que ya han preguntado y ya acabo de responder, ¿qué dimensiones y homogeneidad tienen los paneles? ¿Qué tecnología de impresión R2R utilizáis? Buena pregunta. La disposición de los paneles todavía la estamos gestionando con la Universidad Politécnica. Entonces, no es solamente cubrir los invernaderos, sino que también la disposición que pongamos en ese invernadero sea óptimo y sea muy homogéneo para las plantas. Hemos detectado que las sombras no son tan dañinas como las sombras heterogéneas. Es decir, no podemos tener una parte del invernadero con muchísimos paneles y otra parte sin paneles. Entonces, esa distribución homogénea todavía la estamos validando y estamos haciendo pruebas agronómicas. O sea, de momento no tenemos un estilo que digamos este es el mejor. Y luego la segunda parte de la pregunta era... La segunda parte era ¿qué tecnología de impresión R2R utilizáis? Sí, es tecnología roll to roll. Nosotros de momento no tenemos tecnología propia. Hemos utilizado fabricantes genéricos para la producción de nuestros módulos. Lo que sí hemos utilizado es en laboratorio la impresión de pequeñas muestras, como esta de aquí. Pero no hemos ido con nuestra propia máquina roll to roll. Lo que estamos haciendo ahora es levantar una ronda de inversión para poder comprar una pequeña máquina de laboratorio y poder tener capacidad propia de fabricación. De tal forma que podamos mejorar rápido y validar hipótesis muy rápido. Pero eso, de momento no hay roll to roll. Muy bien. Muchas gracias. A ver, otra pregunta por aquí. También esta vez también de Ricardo. Estaba para los tres, tanto para Miguel como para Rafael como para Aritz. Dice que si habéis considerado utilizar paneles especiales para agrovoltaica diseñados para aumentar el paso de la luz de empresas como Brita Solar o Solitec en lugar de los paneles de tecnología estándar. Aquí no sé quién se lanza, Rafael, Aritz. No sé, Si no- en nuestro caso hemos utilizado tecnología convencional, totalmente convencional y en el primer paso no nos hemos planteado el utilizar otras tecnologías, aunque sabemos y nos consta que esas tecnologías son necesarias, ¿eh? Que aquí está Miguel que nos presenta una tecnología semitransparente o una tecnología transparente y es una tecnología necesaria. Sin embargo, en nuestro caso no nos lo hemos planteado. Mm, Supongo que en un futuro sí que lo haremos. Muchas gracias, Rafa. Aritz. Sí, en nuestro caso bastante parecido. Cuando estamos en la fase de diseño, eh, quizá le dimos más prioridad a adecuar la instalación y la estructura, sobre todo, a nuestra forma de manejar el cultivo. Y realmente pues pusimos módulos fotovoltaicos convencionales. Sí que tuvimos alguna reunión para buscar alguna alternativa con trackers y demás, pero no descarto que en un futuro pueda ser, porque esa posibilidad existe y lo hicimos saber en la licitación cuando se ejecutó el proyecto, que era uno de los condicionantes, era el cambiar la posibilidad de que la estructura sea fácilmente modificable para poner otro tipo de tecnologías. Gracias, Aritz. A ti, Miguel, no te pregunto porque vosotros sí que
¿Os habéis planteado otra tecnología que no es la estándar? De hecho, la estáis desarrollando. Pero bueno, no sé si Aquí quieres sí puedo aportar algo. aportar algo porque a los de Bright Solar sí que los conocemos. Es una empresa griega y han hecho bastante I+D para desarrollar un panel solar que sea agrivoltaico. Entonces, ellos lo que utilizan son paneles de vidrio a los que aplican nanotecnología para poner como un coating que permite difractar mucho la luz. Que eso en ambientes como invernaderos sí que es bastante útil. Y luego lo que hacen es poner celdas de silicio en algunos extremos y te lo hacen personalizado. Entonces, sí que han hecho alguna instalación en algún invernadero y cuando nosotros empezamos, contactamos con ellos precisamente por eso, para ver si no había que desarrollar una tecnología novedosa, sino que podíamos utilizar tecnologías ya existentes. Y lo que vimos es que los paneles son bastante pesados. Son paneles de 2 metros cuadrados, 20 kilos, y eso en estructuras de invernaderos de plástico no se podrían integrar. Habría que reforzar mucho las estructuras. Ya se ha intentado, pero no ha habido aceptación social en ese caso. Ni aceptación social ni rendimiento económico suficiente como para que merezca la pena reforzar tanto el invernadero. Sí que hemos visto que en invernaderos de Holanda, que son ya de vidrio y son bastante más resistentes, ahí sí que han hecho los de Bright alguna instalación. Y también en campo abierto, en algún peral que hay por Bélgica, han hecho instalaciones y creo que los resultados fueron buenos, pero ahí ya no tengo más información. Pues muchas gracias, Miguel. Espero que la gente que nos está viendo haya tomado buena nota de los tres. Bueno, voy a pasar a las dos últimas preguntas. Una es también de Ricardo, que dice que si habéis logrado calcular la integral lumínica anual de LI que recibe un área sombreada en agrovoltaica con respecto a un área testigo. Rafael Laritz. Bueno, nosotros tenemos sensores, que es el sensor de radiación fotosintéticamente activa para medirla directamente entre las diferentes zonas y estamos trabajando en la correlación de esos datos de radiación y en las diferencias en los diferentes cultivos, sí. ¿Vosotros, Rafael? Sí, pues en nuestro caso, eh, bueno, antes he mostrado unos mapas de radiación. Sí, tenemos sensores, pero nuestros sensores son puntuales y entonces, pues, bueno, el sensor puntual en zonas con tantísimo gradiente te da una medida muy puntual. Estamos acudiendo a los modelos y a calibrar modelos que nos den la radiación como he mostrado antes, ¿no? Mapificada por... aquí el gradiente es muy grande. Una planta puede recibir un porcentaje de radiación muy diferente a la vecina y distar de ella menos de 1 metro. Entonces, tenemos estamos acudiendo a modelos. También tenemos desarrollado un proyecto en el que estamos trabajando, que es un vehículo autónomo que porte el piranómetro sencillamente pues, para que se mueva siguiendo un patrón dentro del campo de cultivo y mientras este sea visitable, mientras el cultivo lo permita que pueda pasar el vehículo autónomo, sí tener medidas de posición y de radiación. Pero vamos, estamos trabajando en ello. Los datos que tenemos actualmente son todos estimados mediante modelos de simulación más o menos calibrados con medidas puntuales, pero no tenemos gran cosa a mi entender. Muchas gracias, Rafael. Y nada, vamos con la última pregunta. Esta pregunta nos la realiza Manuel. En sí son 3 preguntas en una, ¿vale? Dice, si los paneles fotovoltaicos se pueden ver afectados por el granizo o el pedrisco, si tenéis estudios de cómo ayudan a la prevención de daños por heladas la presencia de placas fotovoltaicas y si habéis considerado utilizar o cómo se podrían utilizar estas estructuras fotovoltaicas para la protección de los cultivos para eventos como pueden ser el granizo y las heladas. No sé quién de los 3 le queréis contestar o quién se lanza primero.
Bueno, si queréis, nosotros lo que en pedrisco y granizo no hemos tenido en nuestra instalación, que llevan son relativamente jóvenes, no han tenido evento alguno. Sí, las que están basadas en colectores, en módulos tradicionales, aquí sí el fabricante para la mayor parte de granizo, si la granizada no es extrema sobre todo por el tamaño eh, de los condensados, ¿no? De los granizos. Si la granizada no es extrema, el granizo está cubierto por la garantía de los fabricantes. Es decir, que están preparados para granizo. Y bueno, si no es extrema, pues sí que hay un efecto de protector. Esto sí lo hemos constatado en bibliografía, en la vida real no. Las heladas, todas las heladas de radiación, sí, por supuesto, al tener un obstáculo entre el cultivo, y si estamos hablando de instalaciones elevadas como de las higueras que tenemos o las que ha mostrado Ariz, pues sí, por supuesto que un grado de protección sí suponen, en tanto que la radiación no escapa libremente hacia un cielo frío, ¿no? Y, y bueno, es un poco lo que puedo comentar. Creo que hay un aspecto más que preguntaba, la helada, el granizo y Y si... Y nada, me preguntaba, pues eso, si se veía afectadas las placas solares por el granizo, que ya has contestado, Rafael, si se podrían utilizar esas placas como protección de los cultivos para ese pedriscos o eso granizo, y si teníais estudios de cómo podían pues sí. prever los daños por heladas. Sí, estudios existen, y están publicados. Pero vamos, nosotros no tenemos estudios hechos por nosotros mismos. Sí existen y disponemos de ellos de consultarlos en la bibliografía. Perfecto. No sé si queréis añadir algo más, Arich y Miguel. Sí, bueno, en cuanto a la protección de los paneles, nada, o sea, lo que comentaba Rafael. Simplemente añadir que en cuanto a las heladas, no hemos hecho ningún estudio como tal, pero sí que hemos visto que al igual que la temperatura era de 7 o entre casi un 10% menor en los meses de verano durante el día, también hemos visto que la amplitud térmica bajo los paneles es mucho menor. Es decir, por la noche la temperatura asciende, es mayor en la zona bajo los paneles que en la zona testigo. Es decir, ese gradiente del gráfico es menor en la zona bajo los paneles, aunque no hemos hecho ningún estudio sobre el hada como tal. Perfecto. ¿Tú, Miguel, quieres aportar algo más? Bueno, en nuestro caso no hemos hecho todavía ninguna instalación en campo abierto que haya sufrido granizo ni nada, entonces no tenemos ningún estudio, pero nuestros paneles no son de vidrio como los pueden ser los de fotovoltaica convencional y sí que haremos algún estudio de daños, pero no tenemos ahora mismo ningunos datos que podamos utilizar, ni referente a las heladas ni referente al granizo. Pues muchas gracias. No hay ninguna pregunta más. De todas formas, si se os ha quedado alguna pregunta en el tintero, podéis trasladárnoslas a nosotros a través del correo que hay en la página web de lavegainova.com, así como cualquier pregunta o solicitud de información sobre los pilotos Agro Labs y, y retos que hemos desarrollado y que seguimos desarrollando en el eHub. Lo dicho, muchísimas gracias, mi APA, sobre todo a los tres ponentes, a Rafael Yaris y a Miguel. Ha sido una mesa redonda, bajo mi punto de vista, muy completita y muy interesante. Espero que a todo el mundo le haya gustado y os emplazo a todos al siguiente webinar que tendremos. No está cerrada la fecha todavía, no,
Por eso os pido que estéis un poco pendientes de redes sociales. No sabemos si será el 13 o el 20 de mayo, que girará en torno al piloto sobre bioseguridad animal en el porcino que hemos desarrollado en el Hub La Vega Innova. Gracias a todos y que paséis buena tarde. Un saludo. Venga, muchísimas Gracias. 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 Buena tarde. Gracias a A todos. vosotros. No.